Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en un nuevo capítulo acá de Melate, en un día bastante agradable en Puerto Montt y en todo el sur austral. ¿Cómo estás, Josefina Monge Clemo? Muy bien, gracias. Espero que todos los auditores también estén bien contentas de estar allá en el estudio, que la semana pasada me tuve que quedar en Frutillar, así fue online, y nunca en la misma energía, digamos, que estar acá. Así que contenta, gracias. ¿Y tú, cómo estuvo tu mañana intensa de...? Mi mañana bien, yo tengo un reclamo para la radio. Nico, ¿por qué a la Jose le mencionan los dos apellidos y a mí solo uno? Me parece injusto, me parece injusto. Voy a... Mira la sutileza, ni No, siquiera me he fijado ya, pero está muy bien. mi mañana estuvo bien intensa, estuvimos hoy día toda la mañana viendo pacientes. ¿Ya? Tú sabes que el tema salud está complejo, así que seguimos, digamos, cumpliendo varias funciones. Así es. Oye, Oye, pero tenemos un invitadazo hoy día, un invitado, pero extraordinario. así que ¿Ya? atención, auditores. Mira, hoy día les tenemos a un invitado tremendo. ¿Ya? Él es ingeniero civil ambiental, político, fue O sea, ministro secretario general de la presidencia, fue ministro del Interior. ¿Ya? así es. ¿Cómo está Gonzalo Brumel? Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Un gusto saludarte también a Josefina, con sus dos apellidos, Monje Clemo. Se está recién poniendo los audífonos, así que Oye, ahora recién sí, te escucho. aló. Hola Josefina, ¿qué tal? Hola, muy bien, Gonzalo, muy bien, gracias, muy bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y bueno, y por esta grata conversa que sin duda va a estar muy interesante, así que gracias. Oye, vamos directo al hueso. Con tu experiencia en seguridad, te tocó vivir una etapa bastante dura, fue justamente en el estallido. ¿Ya? Eh, Cuéntanos un poquitito cómo desde tu posición, ¿ya? En aquellos años viviste el tema del estallido, qué cosas son las que les tocó enfrentar y las cosas que tuvieron que decidir y me imagino que hubo más de un camino, más de una decisión y por qué se tomaron algunas de las decisiones que nos puedas contar, obviamente. Sí, a ver, lo primero, el sábado pasado se cumplieron 6 años. Ujú. 6 años, ¿no? Desde el 18 de octubre del 2019. Y cuando el estallido fue un día viernes, ¿no? Un día viernes Sí, en la tarde-noche. Eh, y yo en ese momento no era ministro del Interior, era ministro secretario general de la presidencia, es decir, yo estaba a cargo en el gobierno del presidente Piñera de llevar todo lo que eran los proyectos de ley del gobierno y la relación con el Parlamento. Y bueno, obviamente fue un día y fueron jornadas dificilísimas, fueron momentos en los cuales nuestra convivencia, nuestra democracia estuvo muy tensionada, y también la seguridad pública, por razones bien distintas a las de ahora. La verdad, en los problemas que se vivían en ese momento tenían mucho más que ver con orden público, ¿no? El vandalismo, la violencia, los incendios, los saqueos, que era una cosa muy fuerte, muy terrible, que afectó a mucha gente, y particularmente a mucha gente que no tenía ni arte ni parte, ¿no? Estoy pensando particularmente en el comercio, los saqueos, las oficinas públicas, gobernaciones, intendencia en ese momento también, municipalidades, varias municipalidades, cerca de una docena fueron quemadas, atacadas. Sí. Ni hablar de la red pública de transporte en la capital, también en regiones hubo ataques a buses, pero el metro fue una cosa feroz. El metro en esa época en Santiago tenía cerca de 150 estaciones en las líneas que tenía en ese momento, y aproximadamente la mitad, 77, fueron atacadas, entonces, y una docena fueron incendiadas. Entonces fue obviamente una cosa de una violencia irracional, y a mí me tocó asumir 10 días después, el 28 de octubre, como ministro del Interior y Seguridad Pública. En esa época el Ministerio del Interior tenía Seguridad Pública, hoy día eso cambió, está separado y qué bueno que así sea. Y hoy día hay un Ministerio de Seguridad Pública y hay un Ministerio de Interior que está a cargo del liderazgo y la conducción política del gabinete. Entonces, yo te diría como primera gran cosa que fueron momentos dificilísimos. Yo creo que han sido los momentos más difíciles que ha vivido Chile en todo tipo de dimensiones, ¿no? Desde el año 90 a la fecha, o sea, del retorno a la democracia, creo que fue Sin lejos lugar el a momento dudas. más complejo. Y lo segundo, que si bien los problemas eran distintos, porque como te decía, los problemas eran de orden público, es decir, de contener la violencia, el vandalismo que había en las calles, y que incluso
amenazaba con echar abajo al gobierno y al presidente, ¿no? Y a nuestra democracia en su conjunto. Eh, si bien eso es distinto a lo que estamos viviendo hoy, que tiene mucho más que ver con crimen organizado, sí yo le asigno gran responsabilidad a lo que pasó, Alejandra, Josefina, Ujú. con lo que estamos viviendo hoy, porque en el estallido una cosa que fue muy negativa y muy perjudicial fue este afán de cuestionar y criticar a Carabineros de Chile particularmente. Incluso habían algunos sectores, la izquierda, el Frente Amplio, que decían que había que terminar con Carabineros, refundarlo. Y obviamente, cuando tú debilitas a las policías, cuando tú debilitas la fuerza pública, facilitas las condiciones para que los que persiguen y cometen delitos, el crimen organizado, se fortalezcan. Y eso fue lo que pasó. Y no es coincidencia que a contar de los años que vinieron, 2020, 2021, 2022, cada vez más empezamos a enfrentar mayor criminalidad, mayor violencia y una situación de seguridad cada vez más compleja. No es gratis jugar con la seguridad pública y el estallido es un ejemplo de eso. Una opinión global, sin necesariamente dar nombre. ¿La clase política en esos momentos estuvo a la altura de, digamos, de lo que No, yo necesitaba Chile? te doy nombre si quieres y yo Feliz. prefiero ser directo y creo que no, creo que te diría que en general uno tiene que distinguir, ¿no? Particularmente a quienes están en la oposición. Yo te diría en el mundo de la izquierda, en la oposición, en general no estuvieron a la altura, la gran mayoría no estuvo a la altura, puedo ser excepciones, pero la mayoría no estuvo a la altura. Y yo te diría particularmente el Frente Amplio, el Partido Comunista, parte importada de la bancada del Partido Socialista, se comportaron de muy, muy mala manera, fueron muy desleales con el Estado de Derecho, con el funcionamiento de nuestra democracia. Hemos visto en estos días que han aparecido varios líderes de ese mundo parlamentario, Gonzalo Ujú. Inter y varios más, diciendo que fue un error haber acusado constitucionalmente al presidente y haber debilitado nuestra democracia, ¿no? El senador José Miguel Insulza decía el otro día que él nunca fue muy partidario de este tema del estallido social. Eh, Paulina Bobanovich, presidenta del PS tiempo atrás, dijo que efectivamente ellos como Partido Socialista se equivocaron en no condenar la violencia, en ser más tajantes. El problema es que eso es tardío y en Exacto. general son autocríticas bastante débiles, bastante poco profundas, ¿no? Entonces yo le diría que desde el mundo político y particularmente la oposición fueron muy desleales con cómo tiene que funcionar una democracia y un Estado de Derecho. Buscaron arrinconar al gobierno, al presidente Piñera y a las fuerzas de seguridad, que es lo más grave, a carabineros que decían que, como te mencionaba antes, que había que refundarlo, que había que terminar con carabineros. Y bueno, las consecuencias quedaron a la vista y hoy día enfrentamos una situación de seguridad pública tremendamente compleja. Chile vive una grave crisis de seguridad pública. Hoy día, para que ustedes tengan una idea, tenemos el doble de homicidios que los que se cometían antes del estallido, ¿no? Y eso tiene que ver con que efectivamente se debilitó la seguridad, se debilitó el Estado de Derecho y las consecuencias quedaron a la vista. Y esto es por un oportunismo político de sacar una pequeña ventaja y la cuenta la pagan todos los chilenos. Oye, y Gonzalo, ¿y qué opinas? Porque claro, como dices tú, las declaraciones de ciertos actores digamos, de la izquierda, a mí me parecen más bien oportunismo por la etapa que estamos viviendo, digamos, básicamente. No sé si te hace sentido, digamos, porque ahora vienen con esas declaraciones que me parece que te fijas como muy en este minuto, digamos, después de 6 años, empiezan a decir que fue un error, digamos. Claro, es que es súper fácil decir que fue un error Exacto, cuando las consecuencias están a la vista y totalmente. adicionalmente cuando tú miras las encuestas, que cada vez que aparece una encuesta que evalúa el apoyo que los chilenos le dan al estallido con el paso del tiempo, cada vez menos gente, ¿no? O sea, hoy día 60-70% considera que lo que ocurrió fue muy negativo para Chile. Claramente. Y el estallido social o delictual, como dicen algunos, yo igual distingo, creo que hubo protestas legítimas, ¿ah? Las que no son Ujú. legítimas son las violentas, esas hay que separarlas, pero sí había una demanda por cambio, sí había una demanda por mejorar una serie de problemas que Chile tenía. Si el punto es que nada de eso justificaba la violencia, los incendios, los saqueos, la destrucción de bienes públicos y privados. Eso es completamente inaceptable. Y buena parte de la izquierda lo aceptó, y no solo lo aceptó, sino que Lo lo validó. lo promovió, lo amparó, lo homenajeó. No se Ujú. olviden ustedes que la izquierda le hizo un homenaje a la primera línea en el Congreso Nacional de Santiago. Ese tipo de cosas eran las Exactamente. que completamente delirantes que vivíamos en ese momento. Y claro, hoy día miran para atrás y al volver la vista atrás, probablemente ellos miran su conducta y la gran mayoría, yo creo que siente vergüenza, siente que se equivocaron,
pero yo sí siento que no ha habido una autocrítica sincera, Ujú. profunda, reflexiva, y eso es lo que me preocupa. Porque la pregunta es qué va a pasar cuando cambie el gobierno, ¿no? Exacto. Cuando tengamos un Podría, gobierno nuevamente de derecha, si es que van a volver a las mismas. Yo tiendo a pensar que van a volver, lamentablemente, a las mismas andanzas. Con una diferencia, que yo creo que la gente, Ujú. la ciudadanía, no los va a apoyar. Exactamente. oye Gonzalo, y estuvimos en algún momento, o en varios momentos, a punto efectivamente de que se perdiera la democracia. Sí, claro que sí. Ahora, la pregunta, ¿qué significa perder la democracia? Esa es una pregunta más Mm. compleja de responder, ¿no? Lo que yo sí te puedo decir es que estuvimos en varios momentos a punto de situaciones muy dramáticas, como por ejemplo que cayera el Palacio de la Moneda bajo, digamos, esta horda de vándalos que estuvieron durante meses y meses asediándola. Entonces, imagínate tú la imagen en televisión a todo el mundo, el Palacio de la Moneda tomado, saqueado, vandalizado y probablemente en llamas, ¿no? Lo mismo el Congreso un par de ocasiones también estuvo a punto de caer sus perímetros de seguridad. Eh, y eso, ¿qué hubiera producido? No lo vamos a ver, pero probablemente una deriva muy compleja para el funcionamiento de nuestra democracia. Y yo te diría que sobre todo si es que el gobierno, el presidente Piñera lo hubieran resistido y y hubieran también desde otro punto de vista buscado lo que algunos pedían desde el otro lado, ¿no? Una represión muy violenta con cientos de personas muertas, en fin, Eso te iba a terrible, incluso imaginárselo, eso probablemente hubiera significado una situación aún más dramática, ¿no? Aún más compleja. Eh, Creo que tenemos un buen ejemplo que es distinto, pero que permite hacer no una comparación directa, pero una ejemplificación de lo que pasa cuando la democracia se debilita. A eso me refiero con perder nuestra democracia como la conocemos, Ujú. ¿no? Que Ujú. no necesariamente haber tenido una dictadura, un golpe autoritario, ¿no? Pero miren lo que ha pasado en Perú. En Perú, en los últimos 9 años han tenido 7 presidentes. Exactamente. Y eso es lo que me refiero con perder nuestra democracia. Que claro, probablemente hubiésemos seguido teniendo tal vez, no sé, elecciones, un funcionamiento más bien nominal, pero una incapacidad completa de los gobiernos de completar sus mandatos, de llevar a cabo sus compromisos, de resolver los problemas que tiene la gente, de sacar reformas que se hagan cargo de los dolores de los ciudadanos en pensiones, seguridad, en salud, en fin. Y eso probablemente eso sí hubiera ocurrido. Incluso eh, podríamos haber tenido desviaciones autoritarias, porque si el gobierno del presidente Piñera hubiera caído, y esto, quien hubiese nombrado un reemplazante hubiese sido el Congreso, ¿no? Y hubiese nombrado a alguien eh, con una sensibilidad muy de izquierda, por ejemplo, no se olviden que en algún minuto Daniel Jau era Ujú. uno de los principales liderazgos y el modelo Que se que quería tiene hoy implementar. hay gente como Jadwe, el modelo de Nicaragua, el modelo de Venezuela, el modelo de Cuba. Entonces ese es el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de haber quedado tan debilitados que estas visiones menos democráticas y con tendencias más iliberales o derechamente autoritarias se les podría haber facilitado el acceso al poder. Y eso puede ser un camino, un callejón sin salida. No, está claro. Oye, y la última pregunta para pasar a otro tema. Respecto digamos, al estallido, sin lugar a duda hay situaciones de base, la molestia de la gente, toda la situación, digamos, de sensación de que podríamos decir, la línea directiva del país, mucho enfocado en la línea política estaban de alguna manera no estando a la altura y que generó toda esta sensación y estos movimientos bastante grandes. ¿Hubo, a tu juicio, en sus inicios también algo concertado, ya sea nacional o internacional, que es una de las cosas que se ha planteado? Lo que pasa es que lamentablemente no lo sabemos, pues, y ese es un gran fracaso de nuestra institucionalidad y de nuestras instituciones públicas, particularmente el Ministerio Público, la Fiscalía, que es la encargada de perseguir el delito en Chile. La investigación de los delitos no la realiza un gobierno, estamos en una democracia, ¿no? Los gobiernos no investigan penalmente, un Ministerio del Interior no es el que persigue delincuentes, tiene algunas herramientas penales, puede poner querellas, pero quien investiga por mandato legal y constitucional es el Ministerio Público.
y la semana pasada conocimos un informe y las investigaciones asociadas al 18 de octubre, los resultados han sido tremendamente pobres. Y Escasos. uno de lo que hubiese esperado es que efectivamente, particularmente lo que ocurrió en los primeros momentos, ¿no? El ataque a la red del metro, ¿no? Los incendios, los saqueos, especialmente el primer día, hubieran, creo yo, merecían más atención de la que tuvieron realmente. Por último, para descartar la participación o no participación de organizaciones nacionales o extranjeras. Y el problema es que ese año no lo sabemos, y como no lo sabemos, esto se presta para todo tipo de teorías y especulaciones, lo que a mi juicio es súper negativo porque la duda queda instalada y como no se resuelve, finalmente se presta para las más variadas interpretaciones y eso hace que este tema sea aún más, el perjuicio sea aún mayor, ese es el punto, ¿no? Cuando no hay justicia, cuando no hay investigaciones, cuando no es posible saber qué es lo que ocurrió realmente, finalmente lo que queda es la desconfianza, y la desconfianza es lo más pernicioso, lo más nocivo para el funcionamiento de nuestra democracia y para la convivencia. Totalmente de acuerdo. Oye, y vamos a la actualidad. Hoy día el país, bueno, estamos en elecciones, el país además está viviendo cada vez una inseguridad más grande. Entonces hay distintos planes hoy día, y hemos escuchado no solo los planes de los programas de gobierno, de los candidatos, sino que también muchas personas que están hoy día planteando o aplicar mano dura. eh, la pregunta es la siguiente, en la situación actual en que estamos, ¿tenemos salida como para recuperar niveles de seguridad que sean aceptables? Sí, sí, absolutamente. Hay buenos ejemplos en ese sentido. Un caso cercano, relativamente cercano al caso Colombia, ¿no? Colombia a fines de los 80, los 90 vivía una situación dramática frente al crimen organizado y el narcotráfico. Y si bien la situación en que están hoy día no es óptima ni cercana a lo ideal para nada, es muy distinta a lo que vivían hace 20 años atrás, 25 años atrás, ¿no? Cuando vivían con toque de queda y estaba el ejército a cargo de la seguridad y los bombazos en el centro de Bogotá eran cosas todos los días. Y lo hicieron básicamente con trabajo, con disciplina, mediante la creación de fuerzas de tarea especiales dedicadas a combatir a estos grupos del crimen organizado. Fuerzas de tarea, para que la gente entienda, es la articulación de distintos órganos y herramientas institucionales del Estado que se coordinan y se dedican exclusivamente a perseguir un tipo de delito o un tipo de orgánica criminal, ¿no? Allá se creó el famoso grupo Búsqueda en Colombia, que tenía como objetivo descabezar las grandes bandas del narcotráfico y particularmente el cartel de Medellín, ¿no? El caso de Ujú. Pablo Escobar, que es Ujú. más conocido porque es una historia además que ha estado en la televisión, acuérdense ustedes estas teleseries que Sí. Claro, habían. hay una serie incluso. El patrón del mal, claro, que Exacto. es bastante apegada a lo que fue la Mm. realidad, ¿eh? Entonces, lo que te quiero decir es que hay experiencias que han dado algunos resultados que han sido importantes. Otro caso, por ejemplo, el de Italia, ¿no? Con las mafias. Sí. La Mm. mafia italiana fue un problema gravísimo durante muchísimos años y en la década de los 90 los atentados y los asesinatos, los sicariatos de jueces, de políticos, causaron tal nivel de conmoción y tal nivel de gravedad que se produjo un consenso que esta era prioridad nacional y se estableció una política de persecución y de desbaratamiento de las grandes mafias italianas, ¿no? De la camorra. Ujú. Y eso se hizo con una política criminal muy dura y se creó un concepto que en italiano es carcere dura o cárcel dura, Mm. donde estas fuerzas de tarea no solo se dedicaron a perseguir a los líderes de la mafia, sino que se establecieron unos niveles de encierro, de política carcelaria tan drásticos que dirigir una banda criminal se transformó en algo eh, No deseable. que, que era muy poco deseable, digamos, para los líderes de las bandas, porque son políticas de carcelarias, digamos, y de encierro de los líderes de las bandas que son brutales, ¿no? Son muy duras, o sea, sin desencierro o máximo una hora de desencierro, sin visita, celdas individuales. El, Entonces,
Lo que hay que tener claro es que para poder avanzar hay que tomar decisiones y para Ujú. poder tomar esas decisiones es súper importante no solo tener voluntad, tener decisión, liderazgo, sino que también que, que haya un fuerte compromiso de la sociedad con abordar este fenómeno, ¿no? En Italia esto se produjo cuando la gente se convenció que había que hacerlo, en Colombia fue exactamente lo mismo y yo creo que en Chile hoy día hay un convencimiento bien mayoritario que hay que enfrentar de manera muy fuerte al crimen organizado. Oye, y eso te iba a comentar. Yo siento que en el fondo aquí en el país, de alguna manera, ya ha llegado el límite en decir, bueno, ¿cómo nos unimos, digamos, en contra de esto, digamos? Así Lógico. que eso Y es increíble. déjame darte un ejemplo de esto, Josefina, que es bien ¿Ya? importante, que lo muestra, ¿no? Este caso las tomas, ¿no? Ujú. Que las tomas Exacto. antes se justificaba, todo el mundo las justifica, no todo el mundo, digamos, mucha gente las justificaba. Ujú. Quienes gobiernan hoy día el Frente Amplio decían que la toma era una respuesta al capitalismo y al Exacto. abuso, digamos, de los grandes poderes empresariales, a la mercantilización de los terrenos, y lo defendían y promovían esas causas, ¿no? Y vemos que hoy día un gobierno del Frente Amplio se ha visto la necesidad de tener que ir desalojando tomas porque las tomas no es solo un tema de necesidad que uno puede entender, sino que es quebrar abiertamente el Estado de Derecho, el derecho a propiedad, que es una de las cosas Exactamente. más valiosas y sagradas que tiene las sociedades modernas, ¿no? Ujú. Cuando se pierde el respeto por el derecho a propiedad, de lo que es de uno, uno lo puede usar, lo puede usufructuar y lo puede disponer libremente sin que nadie se interponga más por medio de la coacción y la violencia, que es lo que es una toma. Bueno, estamos en el mundo al revés, ¿no? Está todo patas para arriba y nada funciona. Y este gobierno que antes, los dirigentes de este gobierno que antes defendían esto, hoy día tienen que empujar los desalojos porque la realidad lo ha superado, porque hay una demanda de la sociedad por orden, hay una demanda de la sociedad por seguridad y de no aceptar estos abusos. Pero no solo, uno diría el Frente Amplio, los dirigentes de ese mundo de la izquierda, ¿no? Piensen ustedes en los rostros de la televisión en los matinales. ¿Cómo han Si cambiado? Ujú. años aparecían empatizando y defendiendo estas cuestiones y hoy día los vemos Exactamente. cuestionándolas fuertemente. Sí. Entonces, este es un cambio social muy profundo que lo que tiene que hacer la política, los políticos, quienes tienen cargos de responsabilidad es aprovechar el momentum Ujú. y sacar adelante toda la iniciativa y hacer todas las acciones que correspondan para hacer retroceder el crimen organizado. Hay una oportunidad y en un próximo gobierno está esa posibilidad de que se materialice. No, Qué bueno. esperemos. Oye, Siempre y cuando no gane la izquierda, porque O si gana sea, Janet es Jackson, que no eso te sé, queremos preguntar Romeo, no ahora. tenemos ni una posibilidad. sí, O sea, no. justo íbamos a preguntar, Eso. íbamos a cambiar del ex ministro del Interior y hablar ahora con el político. Hoy día todo indica que probablemente el próximo gobierno sea de derecha, de centro derecha, y hoy día se está, digamos, en todos lados discutiendo esta nueva posibilidad de tener un triple empate entre Matei, Kaiser y Kass. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿O tu Mira, percepción? lo bueno, lo bueno de esta historia es que hoy día aproximadamente el 60% de las personas quiere votar por candidatos de derecho. Eso es una O cosa sea, que nunca, nunca, nunca había pasado en la historia de Chile, jamás. sí. De hecho, hasta el presidente Piñera, la derecha nunca había ganado, salvo una vez con Jorge Alessandri, el 58, que Ujú. ganó con el 35 por ahí por ciento de los votos. O sea, en esa época no había segunda vuelta. Entonces, Ujú. ganó por el famoso cura Carapilco, ¿no? Que finalmente Sí. le quitó votos a Allende, sacó un poquito más y logró ganar la presidencia. Después vino el presidente Piñera que logró las mayorías porque había segunda vuelta. En primera vuelta no tuvo mayoría. Ujú. Y ahora tenemos que aproximadamente el 60% del electorado quiere votar por candidatos de derecha. Y eso es un poco lo que hablábamos. No es que la gente se haya vuelto de derecha, sino que valora lo que los candidatos de la derecha están proponiendo. Seguridad, crecimiento, poner orden en la casa. Si es que lo que pasa es que cuando no hay orden en la casa, nada funciona. Si esto es como en cualquier hogar, en cualquier familia. Cuando no hay disciplina, cuando los papás no imponen ciertas normas, ciertas reglas, los niños hacen lo que quieren. Las casas están todas para arriba, son ingobernables. A todos nos ha pasado, fuimos Sí. niños, hemos sido papás, así es la vida, es como una ley de la naturaleza. Cuando no hay orden, prima la ley del más fuerte. Y cuando prima la ley del más fuerte, la gente tiene miedo. Y el Ujú. miedo es lo más nocivo para la convivencia y para la sociedad. Entonces, eso es algo positivo de algo malo, ¿no? O sea, Ujú. este aumento del temor por la mayor criminalidad, por el mayor desorden, por la mediocridad en que está Chile hace ya varios años, ha hecho que la gente quiera un cambio. Ahora, dicho eso,
La pregunta es cómo hacemos que eso sea más eficaz, ¿no? Yo tengo una opinión muy clara y yo creo que Evelyn Matei es la mejor oportunidad por una razón, porque tiene experiencia, porque ha tenido cargos ejecutivos, ella ha sido parlamentaria, ha sido ministra, ha sido alcaldesa y ha mostrado que se puede, ha mostrado con resultados que puede poner orden en la casa, puede mejorar las cosas. Providencia fue un ejemplo de modelo a nivel municipal, ella fue además una gran ministra, tiene mucha experiencia, pero además porque tiene los equipos aptos para eso. Si, ¿cuál es el problema que te muestra este gobierno? Es que tú puedes tener las mejores ideas, pero cuando no, esas ideas no se materializan de buena manera y los equipos son malos, son débiles, mira lo que pasó con el tema de las tarifas eléctricas, que Sí. es una vergüenza, es un chascarro O sea, histórico para impresentable, Chile, digamos. y eso es por la incapacidad de los equipos, ¿no? Entonces, cuando tu idea, en este caso más, yo creo que las ideas de la izquierda son malas, las ideas son malas, no tienes equipo, bueno, obviamente un desastre como ha sido este gobierno, pero cuando tus ideas son correctas y no tienes la experiencia y no tienes buenos equipos, entonces puedes fracasar. Y por eso yo estoy convencido que Elin Matei es lejos la mejor, tiene el carácter, la experiencia y los equipos. Oye, Gonzalo, y la última pregunta. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que de alguna manera la población ha ido cobrando conciencia en los valores de la seguridad, los valores del crecimiento, los valores de la propiedad privada, de una serie de cosas que a lo mejor hace 6 años atrás no se consideran en primera línea, ¿ya? Y ha habido una evolución, ¿ya? Que yo creo que es muy buena. La pregunta es la siguiente: dado lo que nos ocurrió hace 6 años, ¿ha habido una evolución en nuestros políticos en general, de que esto no pueda volver a ocurrir, o de que estamos en un periodo de elección, de que los próximos diputados y senadores estén, digamos, más a la altura, digamos, de las necesidades del país? No, yo creo que no, yo creo que en general te diría, no hablemos del gobierno, que ya lo hemos Mm, criticado bastante, pero en el Parlamento yo creo que hay muy poco liderazgo, hay muy poca altura de mm, miras, hay más bien ánimo de tirar la cuña para la televisión, para las redes sociales, como un ánimo como de permanente escándalo, ¿ah? ujú. Como estos programas de farándula, la noticia de la semana, el escándalo, pero después no queda nada. Y hay muy Exacto. poca mirada país, hay muy poca mirada de Estado, y por eso yo creo que se necesita un cambio, y no sé si me va a retar Josefina o tú mismo Alejandro, pero yo creo que un cambio particularmente como el que tú puedes liderar, como tú eres Ujú. candidato al Parlamento en el distrito Sí, está bien, está bien. 26, Dilo, dilo. eh, Puerto Montt, Chiloé, yo lo puedo decir, Alejandro quizás se cohíbe, creo que gente como tú es muy importante, creo que es muy importante, además estamos en un periodo electoral, Ujú, así que ojalá que la gente pueda conocer tus propuestas y te apoye, porque yo derechamente pienso que tenemos un problema en el Parlamento, tenemos ujú. muy malos parlamentarios en general, no todos, hay que hacer Por excepciones, supuesto. hay algunos que son responsables, hay algunos Sí. que son comprometidos, que son serios, pero no son la mayoría. Mm. Entonces yo creo que es importante renovar el Congreso y gente como tú, Alejandro, sería un tremendo aporte. Eso yo no tengo ninguna duda y lo digo con mucha claridad. Lo Um, mismo opino yo. Muchas No, Gracias, gracias Gonzalo. Gonzalo. La verdad es que esa es la motivación que nos hizo ir, digamos, de candidato a diputado acá por Puerto Montt y el sur. Y bueno, yo creo que hay que empujar desde todos los sectores para que el país siga saliendo adelante. Así que muchas gracias. Gonzalo, Además que tú dime. eres independiente, pero representas estas ideas que hablábamos, ¿no? Del orden, Ujú. de la seguridad, ideas de derecha, y que adicionalmente vienen de la mano de la experiencia, ¿no? Haber sido seremi de salud en medio de una crisis gigante como la pandemia, te da además, yo creo, el bagaje, el kilometraje. Si es que la política y gobernar es muy difícil. Si eso la gente, eh, yo creo que en su casa la gente lo intuye, pero muchas veces los políticos, los parlamentarios, se les olvida y viven como más bien en una lógica de reality show. Por eso necesitamos gente seria que haga la pega y que tenga experiencia y que aporte en el Parlamento. Así que te deseo mucho éxito en esta elección, Alejandro. No, muchas gracias, Gonzalo. Y agradezco tu participación, habernos dado tiempo para contarnos, digamos, de la situación actual y de la de hace 6 años que esperamos que Sí. no pase. No Es quiero que yo irme, creo que no es quiero súper irme. importante aprender de esas, digamos. Así que rico, Gonzalo, escucharte desde primera persona, digamos, del protagonismo ahí desde primera, como digo, desde la misma moneda en ese momento. Así Esta es la que, primera línea, pero política. exacto, de la buena. Oye, La buena, la buena. De la buena. antes que nos vayamos a comerciales, no quiero dejar de hablar que en regiones
también nos ocurrió lo mismo, que estábamos Sí, conversando en Santiago, exactamente. y hubo gente tremendamente valiente, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Sí. Sí. los gobernadores y gobernadoras, sabes que Mm, estuvieron a la altura. Y acá quiero hacer un saludo a Leticia Oyarce, la mm, gobernadora acá de Yanquihue, que realmente se pasó en pandemia, estuvieron rodeados cuántas veces ahí la gobernación mm. y fue muy estoica y muy valiente, al igual que los otros gobernadores acá en la región. Así que un abrazo para ellos y Gonzalo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Nosotros vamos a un aviso comercial y volvemos. Gracias, Muchas gracias, que Gonzalo. estén muy bien y una buena tarde a todos los auditores de Conquistador Red de los Lagos. Chao, chao. Muchas Chao. gracias, Gonzalo. Chao. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos para que tu corazón siga latiendo en Me Late, con la conducción de Josefina Monje Clemo y Alejandro Caroca. En Salmones Austral, todos somos protagonistas. Juntos hacemos
Me late que esta segunda parte estará muy entretenida. Hemos vuelto con Josefina Monje Clemo y Alejandro Caroca en Me late. Estamos de vuelta nuevamente después de la interesante entrevista a Gonzalo Blumel. Uy, sí, estuvo muy buena, qué interesante escucharlo también de su mirada, digamos, tan protagonista en ese momento, así que Lo que pasa es que fue una época muy compleja. súper Muy ruda. compleja. Pero además se suma después la pandemia Fíjate, yo wow, yo tuve mucho esta famosa marcha de el millón de personas, que algunos dicen que no fue un millón, que fue, pero era lo mismo, era muchísima gente. Sí. Yo creo que efectivamente habían cosas que no estaban resueltas, ¿ya? Habían que no están. un montón, hasta el día de hoy. Hasta Hoy el día día de están hoy. peor. O sea, claro. Pero fundamentalmente mucha gente que tenía un anhelo de un país más justo, que se resolvieran mucho los problemas que habían en educación, con Sí. todo lo que tiene significado desde el punto de vista de las injusticias. Bueno, nada de eso efectivamente se ha resuelto, pero yo creo que sí hemos cobrado un poquito más de conciencia, que por un lado nadie se nos puede quedar atrás, ¿ya? Ujú. Y hay que estar, y esa es función del Estado, o sea, donde de repente no logra, ¿ya? El mercado solucionar los problemas, el Estado es el que tiene que estar, y se requiere un Estado eficiente, ¿ya? Ujú. Digamos, para que solucione aquellos problemas. Pero por otro lado, que no podemos perder lo que tenemos y lo que construimos, y eso es respetando sobre todo la ley, respetando la democracia. Yo creo que hoy día hay mucha más conciencia al Exacto, respecto. y bueno, y en el fondo yo creo que apuntando a más, pues nosotros somos un país que tiene tanto que entregar, digamos. Nos falta ordenarnos Así y es. muchas cosas más, pero Así- bueno. así Oye, es. ¿y cómo estuvo esta mañana, hoy día? ¿Cómo ha estado toda esta intensidad de día? No, Hoy día bien. yo muy temprano estuve, para contar a los auditores ahí, ahí estuvimos entregando algunas cositas lindas de tu campaña, Por la campaña, por la sí, campaña, así agradecido. Yo que estoy no muy pude estar agradecida por el recibimiento ahí de los, ¿cómo se llama? De los choferes, no, de los de los conductores conductores. Sí, yo hoy día no pude y de estar. la gente transeúnte. La verdad es que las necesidades en salud son tremendamente grandes. Lo que yo he Sí. hecho es reducir a la mitad mi actividad en salud para justamente poder cumplir con una campaña que hemos llamado una campaña especial. ¿M? Especial en el Oye, sentido de que es sin una duda, campaña con y contenido. a propósito de eso, y también con una mirada más global, uno, no sé, bueno, en fin. Pero quiero invitar a los auditores a que vayan que vean Los Latidos del Sur. Esto lo van a encontrar así, tal cual, buscan en YouTube Los Latidos del Sur, o también van a encontrar los links En en tu Instagram. Instagram. En eh, Facebook también en están los Facebook Latidos del Sur. también, para que puedan ver, ya tenemos el 6º capítulo arriba. Hoy día sale el Hoy séptimo. día sale el 7º. Bueno, la verdad es que nunca hemos conversado de esto. No, pues, yo creo que es importante Aprovechemos que contarlo. muchos no van a entender. Lo Sí. que pasa es que lo que hicimos acá, y acá nos metemos a temas operativos, en el inicio de la campaña, como muchos sabrán, voy de candidato a diputado, fue viajar por las 18 comunas, ¿ya? Ujú. No en campaña, no pidiendo el voto, sino que viendo la realidad de cerca, pudiendo de alguna manera conversar, interactuar, visibilizar los problemas, las cosas buenas, los emprendedores, y todo esto con un equipo productor que fue haciendo una especie de documental, una miniserie Chiquitita. de este viaje territorial de más de 3 semanas, y que está hoy día saliendo en YouTube. Hoy día sale el 7º capítulo. La verdad es que está muy bien logrado, está muy bonita. Tiene un corte totalmente, podríamos decir, poco tradicional, porque no es un corte político, sino que de otro tipo, así que invitamos a verlo. Y reglón aparte, para terminar el programa, hoy día tal vez simplemente recordar, ¿ya?, que este viernes 24 tenemos el Día Nacional de las Manipuladoras y Manipuladores de Alimentos, ¿ya?, que es fundamental. Hoy día está muy asociado Oye, a los justamente a colegios, la nuestros niños, los educación, colegios, nuestros así niños, que sí. les deseamos Los un hospitales. reconocimiento al esfuerzo que Sí. hacen. Esto fue instaurado hace poco, el año 2017, y está muy asociado
a lo que es el futuro de Chile, a los niños, ¿ya? Sobre todo a todo lo que tiene que ver con la Junta Nacional de Escolaridad y Beca, la JUNAEB. Fíjate que son más de 40.000 trabajadoras en el país, la gran mayoría mujeres. Así que este viernes, desde ya las recordamos, ¿ya? Así que les deseamos lo mejor y muchas gracias por alimentar y por cuidar a nuestros niños. Oye, sí, con algo tan importante como es la alimentación y bueno, y las futuras generaciones, yo creo que ahí estamos al debe, hemos retrocedido en temas de educación y bueno, y sobre todo los niños pequeños, la primera infancia y todo, es algo, es el futuro, digamos, de lo que es la construcción de un país, de una sociedad. Así que Llevamos, yo hay creo que que- 50 años diciendo que los niños son el futuro. Exacto, ¿ya? pero no- ahí nos estamos falta- pegados. Nos falta ponerlo en práctica. Así es, Oye, así y este que- viernes, simplemente, a propósito de historia que tú señalas, recordamos el fallecimiento de Bernardo Higgins en 1842 en Lima. Él falleció Oye, a los 64 años. Oye, igual vivió harto, o sea, bastante para la época, digamos. Para la época, sí. Exactamente. ¿Y de qué moriría? ¿Se sabe? Yo no me acuerdo. No sé. Ya. ¿Para qué te voy a decir? Solo sé Qué preguntona. que fue en Girón de la Unión, en Lima. Perú. En Perú, así es. Oye, y te quería preguntar respecto a si ubicas a un individuo de apellido Viró. Viró con... Ladislao Sí. Viró, ¿te suena? Sí, me suena mucho. Ujú. Ya, pero a esta altura, ya que llevo Te- haciendo campaña de las 6 de la mañana, Te, yo no me acuerdo. te suena, pero fíjate que es muy No lo sé. interesante, ¿ya? Y con esto vamos a terminar el programa de hoy. Ladislao Viró era un húngaro, ¿ya? Que era un inventor loco, ¿ya? Y que le tocó estar en la época en que el nazismo estaba cobrando importancia, estamos hablando de los años 1930, etcétera, ¿ya? Y como se está instaurando toda esta situación en Europa, compleja a puerta de la Segunda Guerra Mundial, Ay, tremendo. fíjate que él inventó una máquina de lavar ropa, inventó el sistema de cambio automático, ¿ya? Un genio. Para los quechos, claro. Incluso un vehículo que se podía mover en forma electromagnética. Bueno, y Ladislao Viró fue convencido y, dado la situación europea, se trasladó a vivir a Argentina. ¿Ya? Ladislao Viró. Y lo interesante de él es que de estos inventores locos, la gran mayoría de la investigación y los inventores, fíjate que se sacan ideas de lo que ocurre, ¿ya? Y había un problema, que eran las plumas que se O sea, ocupaban de las necesidades. de saca las ideas. los estilógrafos, Ujú. ¿ya? Que era con los zurdos, ¿ya? Porque la pluma, tú untas la tinta y vas pintando o escribiendo a mano derecha. Sí. Pero el zurdo que va escribiendo termina con un manchón tremendo, ¿ya? Entonces, Exacto. habían inventado formas de tomar el lápiz apoyándose en la otra mano, y la verdad Sí, es que era bastante engorroso. apoyabrazos para levantarlo. Entonces él quería algo que la tinta no se corriera, ¿ya? Y un día, estando en una plaza en Buenos Aires, había un charco de agua y unos niños jugando, ¿ya? Y él lo que hizo fue colocarse a mirarlo y de repente ve un niño que lanza una pelota pequeña, que era una pelota de tenis, pasa por el charco de agua y ve que la pelota sigue y va mojando, digamos, en la medida que avanza, va dejando una estela mojada, y es una estela uniforme, Ujú. ¿ya? Pareja, ¿ya? Y él dice, esto es lo que necesitamos. Y es así como Nace él. nace y empieza a descubrir un lápiz, ¿ya? Que fuera redondo la punta, Ujú. ¿ya? De ahí nace el Bolígrafo. famoso bolígrafo. O el lápiz que, Bic. Bic la Exacto, compró después de la patente, exacto. muchos años después, pero este bolígrafo en Argentina se llamaba, y hasta el de hoy le llaman Virome, o la Viró. Exactamente. ¿Por qué? Porque era de apellido Viró y su segundo apellido es Meinhold. Y básicamente era una mezcla de Viró más el mes, ¿ya? Y se hizo famosísimo, finalmente su patente la compró años después Faber y Bic, ¿ya? Ujú. Dos empresas grandes, y hasta el día de hoy es uno de los productos lejos más vendidos en el mundo, por Oye, un mirar a unos genio. niños jugando. Sí, viste, se lo ubicaba. Oye, qué genio. Así que Bueno, con ahí está, esto, po. con esto dejamos este programa, le agradecemos a todos. Mire lo que ocurre alrededor, ¿ya? Ujú. Aquellos inventores, aquellas pymes que además tenemos que apoyarlas tremendamente. Así que nos vamos muy contentos y nos vemos el próximo miércoles en Oye, un el nuevo próximo programa miércoles de voy a Melate. estar en Santiago. Me veo yo mismo entonces.
Que estén muy Oye, bien. pero Nico, muchas eso, gracias. ahí le voy a contar, auditores, a qué voy, algo muy lindo. Gracias, feliz feliz jueves, feliz miércoles. Nos vemos, que estén bien. Hemos estabilizado el pulso y el corazón quedó lleno de energía. Pero el próximo miércoles regresarán Josefina Monje Clemo y Alejandro Caroca para renovar las energías. Fue Melate.